Buenas tardes, licenciado. Mis compañeros y yo expondremos el capítulo 12, que es la insurrección del 31 de julio de 1946 y un sexenio de violenta y desesperada lucha social. Pues varios levantamientos habían intentado ya derribar a Villarroel hasta que por fin lo lograron por medio de un movimiento popular. El presidente Villarroel y sus numerosos de sus colaboradores fueron asesinados y bárbaramente colgados de los faroles de la Plaza Murillo de La Paz. El objetivo del gobierno de Villarroel Paz Estensoro en su lucha contra el imperialismo era presionar los Estados Unidos los Estados Unidos con el fin de conseguir importantes beneficios para la economía nacional, también para satisfacer las necesidades urgentes del Estado. Así también la prensa, la radio y los estudiantes fueron movilizados desde comienzos de julio de 1946 con visitas a dar un golpe decisivo al régimen nacionalista. Así también en la primera quincena de julio de 1946 estallaba una huelga de maestros demandando reajuste de sueldos y reconocimiento de sus derechos sindicales. Lo sorprendente de ese movimiento huelguístico fue el desinteresado apoyo que le prestaron desde sus orígenes la prensa, el comercio y la gente. El 18 de julio eran asaltados los mercados sin pretexto de escasez y altos precios. Varios varitas fueron asesinados y mutilados por la chusma enardecida por la prédica y el alcohol. Así también el Ministerio de Gobierno a mando del teniente coronel Pinto, seducido por la promesa de Ormachea de que él sería llevado a la presidencia en reemplazo de Villarroel, decidió traicionar a su jefe y hermano de la logia. Así fue que un balazo puso fin a los días de Villarroel, y a continuación sus colaboradores y el propio presidente eran bestialmente masacrados en los faroles de la Plaza Murillo. Así nos planteamos la pregunta de que si fue realmente popular el movimiento del 21 de julio de 1946, y pues no hay duda alguna de que sí lo fue. Sobre esa base se organizaron los llamados comités tripartitos que predominó pequeño burgués y culminaron intensos días de combates callejeros con una determinante victoria. Ah, Así también se pudo afirmar que en América no se vio nunca un suceso de ese tamaño. La Conferencia Sindical de Trabajadores Bolivianos, al asaltar el poder, Villarroel prometió al campesinado la reforma agraria y la devolución de sus tierras. Villarroel, secundado por la Logia Mariscal Santa Cruz y por sus lacayos movimentistas, prometieron nacionalizar las minas y los ferrocarriles. Así también la clase trabajadora no participó desde el comienzo en la insurrección. Simpatizó con los que se oponían y luchaban contra el gobierno, se mantuvo casi ajena a los sucesos. En medio de la lucha difunden proclamas que expresan el verdadero sentir del proletario. No es la entrega de la presidencia al otro militante la que resolverá nuestra situación del país, de la patria. Tampoco borrará la sangre derramada que hubo. También derribar la burguesía criminal, oponerse enérgicamente a la subida de nuevos criminales que gazapos esperan la oportunidad de adueñarse del gobierno. Todos los obreros conscientes que saben defender su clase deben unirse y darse la mano, luchar enérgicamente para alcanzar este objetivo a que aspira la clase trabajadora. A continuación, como se dice, se ve claramente en esta proclama la influencia trotskista, el mismo temor que se vela a esta otra proclama el Comité Obrero Revolucionario, fechado en la fecha, el 22 de julio de 1946, más la sangre proletaria vertida a torrentes no deberá servir para el encubrimiento. El poder de una clase depravada y monstruosa que se nutrió de nuestras vidas para edificar una civilización basada en ignorancia, en ingeniosa esclavitud.
El proletario no debe dejarse engañar por los masacradores de Katavi, que al igual que los asesinos de Mener, son hermanos de clases de las oportunidades izquierdistas que apelan al colaboracionismo de las clases para entregarnos manetados a la biovoracidad de sus amos, la existencia de las milicias ciudadanas y de los comités tripartidos hasta llegar al hablar del establecimiento de las autoridades de poder. A pasar de la existencia prácticamente intactos del ejército y de la policía burguesa, sus propios jefes expresaban el comité tripartido de la revolución. Según existen o no ha cumplido su misión no es como algunos quieren llevar a cargo de los ministros, algunos hombres o de ver simplemente un gobierno para que suba otro. El comité tripartido revolucionario integrado por estudiantes, obreros y maestros. Centraliza la potestad administrativa. Por su iniciativa se designa al presidente de la Corte de Justicia de la Paz como presidente de una junta de gobiernos. De este modo se traicionó el señor movimiento popular del mes de julio de 1946, los sectores más amplios y empobrecidos de la clase media. Los proletarios artesanos luchaban sinceramente, aunque siguiendo un falso camino, contra la rosca feudal burguesa. El 21 de julio de 1946 se opera un levantamiento contrarrevolucionario, a pesar de lo que se apoyó en la movilización masiva de ciertos sectores populares. Gracias. Continuando, este partido surgido repentino en el escenario político del altiplano, se creía hasta poco que antes de la insurrección de julio que se trata de un grupo de intelectuales universitarios sin contacto con la masa y aislados de los trabajadores. Desde el tercer congreso minero, esta creencia fue sustituida por un general sentimiento de sorpresa se encontraba que muchos delegados obreros suscribirían y sostenían sus posiciones de extrema izquierda. Si somos pocos, es cierto, pero trabajamos a favor de los corrientes históricos más poderosos y progresivas de todos los tiempos. Eso nos decían. La caída de Villarroel no detuvo el escenario revolucionario de las masas, escribió, por el contrario, lo estimuló mucho y le dio nuevas formas. En esta época se vivía el pleno ambiente revolucionario. Los mineros atacaban a la patronal y sus gobiernos que se retiraban ante ello, hacían prevalecer sus demandas. También nos decían que de un salto los mineros se habían colocado en la primera fila de las masas revolucionarias bolivianas, mientras en las ciudades el proletariado se esforzaba por romper el drogal de los comités tripartidos controlados por la dirección, pequeñas burguesías. Y también nos decía que la tesis de Pulacayo adopta por la unidad constituida un progreso revolucionario de proletariado, cuyo alrededor comenzarían a reagruparse los mineros de toda Bolivia. La tesis máxima conquista teórica lograba hasta entonces por el proletariado de América Latina en sus partes fundamentales, que decían: el proletariado aún en Bolivia constituye la clase revolucionaria por excelencia.
Y segundo, Bolivia es un país capitalista atrasado. En relación con la Federación Sindical de los Trabajadores Mineros de Bolivia y de la situación actual de la burguesía ideado a los ministros obreros para que engañaran a los trabajadores, quitándoles así sus propios medios de lucha y que se entregasen en cuerpo y alma a la tutela de los ministros obreros, del ministro obrero. En, en el programa desde la reivindicación transitoria se tocaron 9 puntos. Por último, bajo el título de la burguesía de unidad nacional se entregaban a los oprimidos a sus verdugos. Unidad nacional significaba unidad de los burgueses con sus sirvientes para poder maniatar así a los trabajadores. También la derrota de los explotados y la victoria de la rosca. La tarea de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia era que los mineros y los campesinos entraran en colaboración para que se formase una clase de revolución futura. La tesis de Pulacayo consistió en una verdadera conquista para los proletariados mineros de Bolivia, teniendo así aterrorizados a la oligarquía. La tesis de Pulacayo expresaba que en las próximas elecciones tendrían un gobierno al servicio de los grandes mineros. Los indígenas y obreros no podían asistir a las urnas electorales. Estas elecciones fue convocado por la Junta Provisional, encabezado por el presidente supremo de la Corte, Tomás Monge, en enero de 1947, donde se habilitaron dos candidatos, Enrique Herzog y representante del PURS, y Luis Fernando por el PIR, donde ganó Enrique e integró en su ministerio con 2 miembros del PIR. Su candidatura había sido financiada por Patiño. Frente a la situación actual, solo quedaban dos partidos opositores, del MNR y del POR. El POR había crecido excepcionalmente y una de sus tareas se había impuesto a realizar el centro de las masas, aprovechando su ascenso a partir de 1943 y 1944. Los más inteligentes de la juventud boliviana se entregaron al POR, formando así un equipo de agitadores magníficos, pero aún así faltaban organizadores. El partido de Tristán Marov en su momento fue mucho más numeroso y disciplinado, pero fue pulverizado. En el auge del POR de 1947, en enero, conquistaron las elecciones ya en mes de enero del mismo año. Los campesinos fueron masacrados en Pucarani. Tropas del ejército y de la policía fueron lanzados sobre las comunidades indefensas para asegurarse el orden y el respeto a la propiedad privada. En febrero de 1947 también hubo huelgas de los mineros por el aumento de salario y el gobierno decidió reprimir con balas a los manifestantes. El cuarto Congreso Minero celebrado en Colquiri en junio de 1947, donde el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Juan Lechín, miembro del MNR, tuvo la oportunidad de aplastar al representante gubernamental, el famoso estalinista ministro de Trabajo Alfredo Mendizábal, y aún de hacer demagógicamente la mayor apología de las tesis Pulacayo. Y él decía que la intransigencia clasista no se ha conseguido y el privilegio de convertirnos en el sector más odiado por la clase dominante, todos los que nos querían destruir a la FSTMB intentaron destruir también la tesis de Pulacayo. Después de las acusaciones que se hicieron a algunos sectores, se fue permitiendo al MNR adornarse con las conquistas teóricas del POR. Así pudo iniciar las reconquistas de sus anteriores posiciones. El PIR era quien más se había distinguido en esos ataques, pese a haber sido
pese a haber sido despedidos sus representantes del gabinete de Herzog. Pero Pir seguía auspiciando la unidad nacional para el cumplimiento de los fines de la revolución democrática burguesa. En el tercer congreso del Partido de la Izquierda Revolucionaria, en octubre de 1947, se habla sobre la desenmascarada de los antiguos trotskos movimentistas. No luchaban a favor de los trabajadores mineros, sino en beneficio para favorecer en conspiración nazista. Entre los fabriles también se agregaban especialmente en La Paz, que era el centro industrial más importante de la República, también trotsko movimentista, y aprovechó que el indio estaba en contra del gamonalismo, respecto al donde sus dirigentes, engañando a las clases obreras y con la ilusoria recetas de revolución social, mientras tanto, consideraba que el presidente había venido ocupando una posición ponderada y que el PIR es la salida más sólida garantizada contra los intentos subversivos de los trotskistas movimentismos. Buen día, licenciado, compañeros. Soy la estudiante Nayeli Medrano y voy a continuar con la exposición. Mientras tanto, el POR, con sus diputados electos en 1947, pasó a formar el bloque minero parlamentario con la Federación de Mineros, bloque que transformaba al Parlamento en tribunas revolucionarias sobre la base del programa de Pulacayo. Al mismo tiempo, proseguía en Bolivia la dramática lucha social que transformaba al país en un hervidero de agitación y rebeldía, ya que el Quinto Congreso Nacional de Mineros, realizado en Apocha, distrito de Telamayu, además de las delegaciones sindicales, asistieron delegados fraternales de los campesinos. Era la primera vez que los trabajadores del agro se hacían presentes en un congreso de obreros. El Congreso de Telamayu comprendió la necesidad histórica de incorporar a los campesinos en sus luchas por la liberación de los trabajadores del país, pero vanguardizando ellos esos movimientos sociales, la reacción principal encabezada por el ministro de Trabajo fue contra la tesis de Pulacayo. El golpe del MNR, que llegó a hacerse dueño de Cochabamba, Potosí, Sucre, Santa Cruz y varias poblaciones de provincias, fracasó precisamente por el temor de apelar a las masas. Hubo escrúpulo entre algunos dirigentes del MNR, confiesa uno de ellos mismos, sobre la conveniencia de desatar un movimiento campesino cuyas consecuencias fueron impredecibles. El sexenio significó el martirologio del MNR y de él surgieron sus ídolos y sus caudillos. La torpeza y los abusos de las autoridades contribuyeron a crear la leyenda de un MNR invencible. No se puede negar que la historia movimentista de este periodo es fascinante, pues está llena de sacrificios increíbles y la calidad humana de muchos héroes encontró suficientes razones para salir a un primer plano. Contrariamente a lo que se esperaba, esta ceñuda persecución, marcada por una inútil besania, fue una de las causas fundamentales que contribuyeron a convertir al MNR de partido derrotado, desorganizado y en desbande en el dirigente indiscutido de la oposición. Los excesos de la represión contribuyeron también a que el MNR apareciese como el partido revolucionario por excelencia y como el más próximo al poder. A la finalización del sexenio, el MNR contaba con el apoyo total del estalinismo y también, en general, del trotsquismo,
de cuyo programa demagógicamente se había apropiado, y aunque perseguido y prácticamente colocado en la clandestinidad, había logrado capturar también el apoyo de la masa. No fue el partido que se convirtió en caudillo del proletariado, sino el MNR, nutrido por una numerosa cantidad de clase media que acomodó las consignas de su lucha con las ansiedades de las masas. Gracias.